para sus clases, yo quería invitarlos a permanecer de pie un momentito para que puedas abrazar a tu hermano y que le puedas decir a que está a tu lado, esto no sería lo mismo sin ti. Bueno, y esta es la verdad, ¿vale? No sería lo mismo, ni para lo bueno, ni para lo menos bueno, no sería lo mismo. Nos podemos ir sentando. Y la verdad es que me parece muy importante. Ya. Era para decir que no era lo mismo, no era para decir todo lo que nos has dicho estos 3 días, ¿no? Me parece muy importante porque esta mañana quiero hablar sobre ser un siervo y me gustaría que al final del tema, pues la gran mayoría de ustedes pudieran afirmar, yo quiero ser un siervo, ¿no? Porque realmente pensando en lo que es servir, yo creo que es una tarea que no va a ser opcional para un cristiano, ¿no? No va a ser opcional para un hijo de Dios, es como que viene en el mismo pack. Y en esta hora que tengo voy a procurar transmitir 3 aspectos, 3 conceptos. Y el primero es que el servicio es algo divino, es de Dios, empieza con Dios, ¿no? Y solo eso ya nos debería hacer querer ser como Dios, porque Jesús es nuestro ejemplo, ¿no? Pero también me parece necesario afirmar que el servicio a Dios necesariamente pasa por servir a los demás, por servir a los hombres. Entonces, quiero que sepan al final del tema que el servicio es divino, pero servir a Dios es también servir a los demás. Y aquellos que entienden esto y lo ponen en práctica, van a tener la recompensa de parte de Dios de en la eternidad servir directamente a Dios. Ahora no es así, ahora servimos a Dios mientras servimos aquí en la tierra, mientras servimos a los hombres. Pero un día, y espero que todos estemos ahí, vamos a servir directamente a Dios. Un poco como los ángeles, ¿no? Ahora terminamos de cantar que nos unimos a los ángeles, que los ángeles se unen a nosotros, pero yo sí creo que es más al revés, porque los ángeles lo están cantando, ¿no? Santo, 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 y nosotros de vez en cuando nos unimos al coro de ángeles y adoramos al Señor. Entonces, yo quiero afirmar algo que creo que todos lo sabemos, lo hemos vivido de una u otra manera, es que hay una cultura, hay una actitud en el mundo que es totalmente contraria al servicio, ¿no? La gente no quiere servir, no entiende lo que es servir, lo ve siempre como algo menor, algo inferior, y eso está tan en nuestras culturas que lo aprendemos por todas partes, ¿no? En los colegios, las universidades. Por ejemplo, cuando yo estaba en algunos cursos de economía, los profesores siempre decían, bueno, de aquí van a salir los administradores de las multinacionales, de empresas enormes. Yo siempre pensaba, pero ¿qué me está él contando? Si Portugal, nosotros casi no tenemos multinacionales. El tejido empresarial de Portugal es pequeñas y medias empresas, ¿no? Pero hay esta noción de ser grande, ¿no? De ser importante. Miramos en YouTube y todos dicen, hay que ser emprendedor, conseguir su propio negocio. Pues no te quiero ofender, pero no todos pueden dirigir un negocio, ¿vale? Porque los negocios no se hacen solos y tiene que haber quien lo dirige y los demás que lo apoyan, ¿no? Porque si todos vamos a ser los jefes, entre comillas,
cómo avanza, ¿no? ¿Cómo vamos? Entonces, quitar un poquito la ilusión que ser el mejor es bueno. Lo bueno, del punto de vista de Dios, es servir. Eso es lo bueno. Y a veces hay que unirnos a la visión de otro para servir en esa visión, ¿no? Pues como hacemos en la iglesia. Nosotros nos unimos a la visión de nuestros pastores sirviendo. No pensamos que queremos ser los primeros. Bueno, sí, de vez en cuando nos tenemos que regular, ¿no? Pero eso lo ha pensado Satanás, que servir no es una buena idea. Mejor ser el primero. Y esta cultura es una cultura que nos están enseñando, que lo vivimos, que lo sentimos, porque queremos ser importantes, ¿no? No nos agrada servir de una forma general. No nos agrada y la verdad que muchos no queremos servir. Esto yo lo tengo claro, porque en cualquier familia, organización, siempre hay un montón de necesidades y hay gente que como que está esperando una invitación especial para servir, ¿no? No ven que hay necesidades. El mismo Jesús dijo, por favor, orad por obreros, porque el trabajo es mucho y siempre hay pocos que quieren, ¿no? Entonces Jesús identificaba esa necesidad, pero parece que algunos de nosotros no lo identificamos. Creemos que no es necesario, ¿no? Entonces, debemos entender que una persona egocéntrica, que en realidad es una persona que piensa mucho en sí misma, o mucho de sí misma, en realidad va a ser una persona que siempre va a estar insatisfecha. Claro, porque dentro de ella no hay nada que la pueda satisfacer, solo en Dios, solo sirviendo a los demás. Incluso gente no cristiana que sirve en ONGs, a los más necesitados, lo primero que dicen siempre es, he recibido mucho más de lo que he dado, ¿no? Estoy lleno, porque realmente el servicio es lo que va a llenar nuestra vida. Es lo que va a dar un propósito, como nos compartió Holland, que el último punto era servir, ¿no? Es lo que realmente nos va a dar significado. Generalmente las personas que están depresivas es porque siempre están pensando en ellas, en su problema, ¿no? Y no son capaces de mirar hacia afuera. Mientras tanto, vamos a ver el ejemplo de Dios, de Jesús. Jesús nunca buscó la fama. Nunca buscó entre los hombres la fama, no buscó ser servido de ninguna manera. Y lo que entendemos de la Biblia es que él incluso se esfuerza por se afastar de la fama, de ser coronado rey, por ejemplo. Si leemos en Mateo, en capítulo 12, verso 15 y hasta el 21, dice así, con respecto a Jesús, nuestro Dios. Sabiendo esto, Jesús se apartó de allí. Aquí ya vemos una actitud muy diferente de Jesús, ¿no? No quiere aparecer, no quiere la fama, no busca ser el primero a los ojos del mundo. Y le siguió mucha gente, sanaba a todos, les encargaba rigurosamente que no lo descubriesen, o sea, que no lo publicitaran, que no anunciaran por allí lo que estaba haciendo, porque era necesario alguna descripción para poder lograr lo que Jesús pues tenía en mente, ¿no? Para poder incluso llegar a la cruz en su tiempo, en la altura que era necesaria. Dice, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías, cuando dijo, y cuando lo dijo con respecto a Jesucristo, he aquí mi siervo, a quien he escogido, mi amado, en quien se agrada mi alma. Pondré mi espíritu sobre él y a los gentiles anunciará juicio. Jesús es el siervo de Dios Padre y el Espíritu Santo es el siervo de Dios Padre y de Dios Hijo, Jesucristo. Ahora,
si cuando me escuchaste decir que Jesús es el siervo de Dios Padre, ¿has pensado por un momento que Jesús entonces es inferior al Padre? Es que en ti está el concepto equivocado de lo que es el servicio. Por eso muchos dicen que Jesús es inferior al Padre porque le sirve, porque hace lo que el Padre quiere, e incluso llegan a negar la deidad de Jesús diciendo pues no puede ser Dios porque sirve a Dios. Y eso es porque tienen un concepto muy, muy equivocado de lo que es el servicio. Leen, es el siervo de Dios y piensan, es inferior a Dios. Pero como te dije al inicio, el servicio es algo divino, es algo de Dios. Y si es algo divino y algo de Dios, Jesús, por supuesto, es el siervo. Tenemos que cambiar el concepto que tenemos en nuestras mentes, porque si pensamos que los que sirven son inferiores, no estamos entendiendo el servicio, no estamos entendiendo la cultura del cielo, que por supuesto es muy, muy distinta de la nuestra, porque con respecto al reino de Dios, Jesús nos enseña que mayor es el que sirve. Entonces, cuando Jesús está sirviendo a Dios, lo que nos está enseñando es que Él es el mayor, el nombre que va a ser levantado sobre todo el nombre por lo cual los hombres son salvos y no hay otro. Es Dios el que sirve, ¿no? El siervo de Dios que sirve a los hombres. Pero sigue en el verso 19 diciendo, no contenderá, ni voceará, ni nadie oirá en las calles su voz. La caña cascada no quebrará, y el pabilo, ¿cómo es? Pábilo. Pábilo. ¿Y mecha es lo mismo? ¿Mecha? ¿Vela? Mecha también, vale. O sea, el palito ese que arde, ¿no? Es que... O pavio da vela. Muito bem. Gracias, hermano. Bueno, no lo apagará, eso es lo importante, ¿no? Hasta que saque la victoria, el juicio, y en su nombre esperarán los gentiles. Bueno, después de que la palabra de Dios afirma que Jesús es el siervo, este siervo tiene unas características impresionantes, porque vemos que Jesús vino a servir no solo a Dios, Padre, pero también a los más débiles, ¿no? Porque claro, uno piensa en servir y servir a Dios, pues Dios no tiene fallas y pues es fenomenal, ¿no? Él lo merece y estoy dispuesto a hacer todo por Dios, pero es que el servicio de Dios es a los débiles. Él dice que la caña cascada, que en realidad es una caña que pues ha sido golpeada, ha perdido su fuerza, ha perdido su rectitud incluso, a esa misma Jesús no va a quebrantar, va a tener misericordia. Y dice lo mismo con respecto a la vela, al pabilo, al eso, que en realidad pues es algo que perdió su utilidad por completo, porque si no hay luz, ¿para qué sirve? Pero el mismo Jesús que sirve a los más débiles va a servir a estos que el mundo dice pues ya no sirven para nada. Esa es la clase de servicio de Jesús. Jesús es lleno de misericordia y nosotros lo identificamos en nuestras vidas. Solo que con el tiempo parece que nos vamos olvidando. Y con el tiempo ya no queremos servir a los demás, ya somos como, nos percibimos moralmente superiores, más correctos, menos pecadores. Y ya estamos desenfocados del servicio. Y para que no haya dudas, Mateo 20, verso 28, lo dice claramente. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, y nosotros no fuimos llamados para ser servidos.
porque nuestro ejemplo es el Hijo del Hombre, que es Dios, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Este es el servicio de nuestro Dios. No vino para ser servido, vino para servir. Y me parece interesante cuando estudiaba este tema, ¿no? Decían que la expresión Hijo de Dios aparece como 40 veces en la Biblia, ¿no? Y también, Hijo de Hombre aparece como 40 veces y Hijo de Dios aparece menos veces. Hay una necesidad de Dios de identificarse con los hombres. Yo personalmente pienso que Hijo de Hombre es más bien como se refieren los ángeles y pues la población celestial a Dios. Porque ellos quedaran súper sorprendidos cuando dieran la noticia a María, se alegraran, ¿se acuerdan? Han cantado, bienaventurada María, porque ha venido la salvación a los hombres. Y bueno, cuando se refiere Hijo de Hombre, yo creo que es como un título que se dice en el cielo de Dios, que se hizo hombre, se hizo carne por nosotros. Y Dios Padre, ya lo mencionamos muchas veces estos días, quiere que todos sean salvos, es su deseo, ¿no? Por eso envió a su Hijo a hacerse carne, envió a Jesús a servir y lo leímos, la forma como Jesús sirve es dando su vida. Yo creo que muchas veces tenemos, pues ya lo mencioné, el concepto equivocado de servicio, ¿no? Como que, bueno, servir es dar su vida y como que no hay la otra parte, ¿no? La firmeza, la corrección. A veces no. Una vez nos ocurrió una persona que estaba en necesidad y su forma de pedir ayuda fue decirnos claramente, tú estás obligado a ayudarme, porque tú eres el pastor. Y no es así, es una opción. Por supuesto que tenemos que ayudar, pero yo lo tengo claro, no lo podemos ayudar a todos. Y me gusta ayudar más los un poquito más humildes, aunque tendremos que ayudar incluso los orgullosos, los enemigos. Pero lo que quiero decir es que no pienses que servir es no tener voz, es no tener opinión, es no tener celo por Dios como lo ha tenido Jesús. Él podía hacer las dos cosas, dar la vida por la gente y no perder el enfoque hacia las cosas de Dios. Jesús hace algo muy importante. Él juega al Padre para que envíe el Espíritu de Dios, para que el Espíritu de Dios, al ser enviado a nosotros, nos dé la capacidad de poder servir a Dios también. Porque sin el Espíritu de Dios es imposible servir a Dios sirviendo a los hombres. Porque no me parece tan difícil irme a un monasterio, cerrarme, orar, leer la Biblia. A unos les gusta leer la Biblia, a otros no. Bueno, a mí me gusta, entonces no sería tan difícil. Pero servir a Dios teniendo que servir a los hombres ya es más duro. Y para eso es necesario el Espíritu de Dios en nosotros. Dice Juan 14, versos 16 y 17. Que el Espíritu es el siervo de Dios, ¿no? De Jesús y del Padre. Lo dice así. Jesús oró, ¿no? Está diciendo, y rogué al Padre, y se os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de la verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve. Nadie lo ve. Por eso es que es necesario servir a aquellos que vemos, que son los que estamos aquí. Nadie ve el Espíritu de Dios. Nadie ve a Dios. Porque no lo ve. Ni lo conoce. Nosotros lo conocemos, pero no lo vemos.
¿Cómo lo conocemos? Pues mirando la gente. Cuando tú llegas aquí a un congreso y ya conoces las historias de las personas, tú no ves a Dios. Si no ves, te tienes que esforzar un poquito más. Porque Romanos dice que Dios se puede percibir incluso mirando a la creación, pero cuánto más mirando a las personas. Pues habrá un montón de testimonios, pero no sé, por ejemplo, yo mirando aquí a Natalia y a Jaquel, contando lo de los niños, por supuesto lo de los niños me emociona, pero claro, acordarme de un tema que dio Natalia, diciendo que subrayaba las promesas de Dios a amarillo y que estaba esperando un hijo y verla embarazada. Y es que yo tengo que ver a Dios ahí. Es que no hay otra. Conocer los testimonios de la gente es donde yo veo a Dios. Por eso, claro, yo creo que es importante venir a los congresos. Por supuesto, la palabra edifica, exhorta, nos alinea, pero es que luego tienes que tener la capacidad de ver a Dios en la gente. Por supuesto, es mucho más fácil ver en las bendiciones, pero yo también lo he visto en gente que las cosas no han salido bien, que han perdido hijos y que se mantienen. Ahí veo a Dios, porque no todos lo podrían hacer. Ahí está Dios. ¿Cómo no? Y tú y yo tenemos que tener esta capacidad, tenemos que ver a Dios en las personas. Y eso te va a hacer querer estar con la gente, conocer sus historias, conocer sus testimonios, porque al final todo eso va a dar gloria a Dios. Claro, si te importa. Si no te importa, si eres tan espiritual que vienes a escuchar la voz de Dios y no te importa el que está a tu lado, va a ser muy difícil ver a Dios. La Biblia dice que es imposible, ¿no? Nadie ve a Dios. Pero nosotros tenemos la gracia de, mirando a la gente, ver la mano de Dios sobre nosotros. Pero vosotros le conocéis. Y es así como yo conozco a Dios. Por supuesto, orando, leyendo la Biblia, claro, pero tiene que haber una aplicación práctica de lo que leo. Si la Biblia, si la letra no tiene una vida o una alma para transformar, no sirve para nada. Es letra. La Biblia cobra vida cuando hablamos de ella y cuando la ponemos en práctica. Lo conocemos porque mora en vosotros y estará en vosotros. No dice porque mora en ti, tú no estás solo. Es porque está en todos nosotros. Y lo podemos ver de esa manera. Por supuesto, la cultura del cielo es de servicio. Es de servicio total. Los ángeles sirven a Dios, lo sirven en los cielos, lo han servido cuando Jesús superó la prueba con Satanás, lo han alimentado incluso. Y la Biblia nos dice incluso que sirven o van a servir a los que están salvos. La cultura del cielo es para servir. Dice Hebreos capítulo 1, verso 14. No son todos espíritus ministradores, y ministrar significa servir. Ministerio significa trabajo, que es lo que es servir, es trabajar. Enviados para el servicio a favor de los que serán herederos de la salvación. Esto ha preguntado Pablo a los hebreos. Si no saben que en el cielo los ángeles van a servir los hijos de Dios. Y no es que los ángeles sean inferiores a nosotros, es que la cultura del cielo es servir. Es más, con respecto a Jesús, la Biblia dice que se hizo un poquito inferior a los ángeles, siendo hombre. Pero vemos que los ángeles, siendo superiores, nos van a servir. Nos van a servir.
Y no solo nos van a servir a nosotros, la Biblia está llena de textos que enseña que los ángeles, los serafines, los querubines, son como servidores eternos de Dios, ¿no? Que le sirven, que lo adoran, como vimos, o como cantamos, perdón. Y eso es una condición necesaria para un servidor, un siervo, es que pueda adorar a Dios. Entonces, como les dije, el segundo punto es que Dios, o servir a Dios, es necesariamente servir a los hombres. Si no sirves a las personas que tienes, a tu prójimo, no estás sirviendo a Dios. No es posible. Uno ora para tener la capacidad de servir. Uno se acerca a Dios para ser parecido con Dios y poder seguir con la tarea que nos ha encomendado. Servir a Dios es servir a los hombres. Y el camino hacia el liderazgo cristiano, Jesús lo deja claro, es servir más y más y más. Es como creo que nos ha compartido Alan también, perder su vida. Es perder su vida. Y perder su vida no es que te maten, es que cada día tú tengas que decidir entre lo que te gustaría a ti, lo que te complace a ti, y decir, bueno, esto no lo voy a hacer, voy a servir a los demás. No quiero ir, pero voy. No quiero estar, pero estoy. No quiero, pero aquí. Eso es perder la vida. Por eso Jesús dice, todos los días. No sería, pues, matarse, porque a Dios eso no le produce ningún placer. Mateo 20, del verso 25. Dice a sus discípulos, aquellos que si quieren ser sus discípulos no tienen otra opción. Tú no puedes decir, yo quiero seguir a Cristo, pero no quiero tomar la cruz. Pues no puedes seguir a Cristo. Yo quiero ser hijo de Dios, pero no me gusta servir, pues no voy. Es muy difícil. Yo diría casi imposible, porque te preocupas solo de ti. Dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellos potestad. Mas entre vosotros no será así. Es Jesús enseñando, la cultura del cielo es distinta. Es distinta en todo, ¿vale? Él dice, te tratan mal, perdona. No tienes, da. Es que es todo al contrario. Y nos encanta que nosotros no hemos merecido el amor de Dios, pero Dios nos ha perdonado. Eso sí nos gusta de la cultura del cielo, ¿no? Yo no merezco, pero Dios me amó, Dios me dio su gracia. Pues esa misma cultura del cielo que pudo salvarnos, es la misma cultura del cielo que enseña a Jesús que entre nosotros no será así. No vamos a ejercer poder sobre la gente. Mas entre vosotros no será así, sino que aquel que quiera hacerse gran entre vosotros será vuestro servidor. Por eso yo dije, voy a hablar de ser un servidor, pero quiero que al final tú digas, yo quiero ser un servidor. Porque es lo que Jesús deja en abierto, aquel que quiere. Por supuesto es imposible obligar a alguien a querer ser un servidor, pero es lo que Jesús anhela de nosotros. Y aquel que quiere ser el primero entre vosotros, sea vuestro siervo. Aquí vemos entonces que la cultura celestial nos enseña que aquel que quiere ser el más grande tiene que ser el que sirve más. Aquel que quiere ir más alto, que quiere liderar, que quiere incluso poder influenciar con la palabra de Dios a más gente, tiene que ir más bajo, tiene que humillarse.
El camino hacia arriba para Jesús es ir hacia abajo. No como nos incentivó Quique a doblar nuestras rodillas. Yo no estaba presente, pero he visto fotos que cuando nuestra hija hace 5 años se murió y resucitó, todos vosotros estabais de rodillas. Pues yo creo que Dios ve todo esto. Ve la humillación del pueblo y la gracia es notoria. Dios es muy bueno. Entonces, si tú quieres ir más alto, si tú quieres servir a los demás, tienes que entender que tienes que tener una actitud de humildad. Buscar humillarse. Humillarse, pues, dar es humillarse. Ayunar es humillarse. Levantar las manos para muchos es humillarse. Se necesita humildad para ser un siervo. Ser un siervo no es un título, es una disposición. Y uno tiene que entender que tenemos dones para usarlos, pero tiene que haber humildad. Si no, nunca vas a querer usarlos para la gente. Vas a usarlos para ti, para que te sientas bien. Dice 1 de Pedro 5:5, dice, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y eso es un tipo de sumisión. Pero lo importante hoy es lo que dice adelante. Y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad. Unos a otros. Nos tenemos que someter unos a otros en cada situación. Por supuesto, hay muchas áreas de humillarse, de respetar la autoridad. Están los hijos con los padres, los discípulos con los pastores, las mujeres con los esposos. Pero en últimas, Pedro, reconociendo todo esto, dice, es que lo tenemos que hacer unos con otros, siempre. Por eso es tan importante estar juntos. Porque ¿cómo vamos a someternos unos a otros si no estamos juntos? Si no nos esforzamos por estar juntos. ¿Cómo vas tú a tener oportunidad de humillarte si no estás en la situación que puedes hacerlo? Unos a otros. Y empecé diciendo que para los hijos de Dios no va a ser una opción si sirves o no, o por lo menos si quieres entrar en el reino de los cielos. No es opcional, porque hay muchos textos en la Biblia que nos enseñan que Dios requiere servicio de sus hijos. Lo busca. Y en Mateo 25:21, en la parábola de los siervos, vemos que aquel que no ha servido no ha entrado. Dice, y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu señor. Llegando también a lo que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, 2 talentos me entregaste. Aquí tienes. He ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Por qué le dijo bien? Porque es un siervo y es fiel, ¿no? Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. El elogio a estos 2 fue por lo que pudieran conseguir y darlo a Dios. Como lo pudieran administrar bien, pero en realidad eso significa servicio. Por eso Jesús dijo, buen siervo, ¿no?
No es por la cantidad que cada uno lo pudo entregar, es por la actitud que ha tenido mientras estaba en la tierra, porque ha sido salvo. Entonces entiende que la única razón por la cual Dios no nos ha llevado todavía es porque podemos servir a los hombres. Porque si no, pues yo he recibido a Cristo como mi Señor. Si Él me lleva de una, pues tengo menos probabilidad de fallar, de sufrir. Y ya estoy en el cielo, ya estoy en la gloria. Pero claro, Él nos deja aquí. ¿Para qué? ¿Para servirle a Él? Sí, sirviendo a otros. Porque para servirle a Él, cuando esté en el cielo, pues lo voy a servir directamente. La única razón por la cual tú, que eres hijo de Dios, no estás en su presencia, es porque Dios cree que puedes hacer algo aquí. Porque si no, te lleva. Los dones que tenemos deben ser puestos al servicio de Dios sirviendo a los hombres. Uno puede tener el don de enseñar, ¿no? Pero si no hay quien aprenda, ¿para qué sirve? Si no hay quien escuche, uno puede tener el don de predicar, de evangelista. Que yo creo que los evangelistas, el don, como los dones son para el cuerpo de Cristo, yo creo que es para formar evangelistas, para enseñar a evangelizar. Porque todos nosotros tenemos que evangelizar. No todos tenemos la capacidad de animar el cuerpo de Cristo a hacerlo. El don de evangelista es para edificar el cuerpo. Y los que estamos evangelizando afuera, pues estamos poniendo en práctica dones afuera. Lo que quiero decir es, los dones de parte de Dios son para su cuerpo. Tú y yo tenemos que usarlo para los demás, pensando en la gente. Pensando que cuando estoy aquí predicando, en realidad yo estoy sirviendo a los que están sentados. Porque si no, estoy haciéndolo mal. Claro, el problema es que hay muchos. Aquí la parábola menciona uno, ¿no? Pero hay muchos que no quieren usar su don. No quieren usar su talento. En últimas, lo que no quieren es servir a los demás. No lo utilizan. Y por tanto, si tú no utilizas el don que Dios te dio, si tú no sirves a los demás, no estás sirviendo a Dios. No es posible hacerlo. Ya te lo dije, tú no ves a Dios. Y si no usas tu vida para servir a los demás, no estás sirviendo a Dios. Segunda de Corintios, capítulo 4. Verso 5. Vamos a empezar a ver un poquito la actitud de Pablo, ¿no? Como siervo de Dios. Él dice, porque no nos predicamos a nosotros. En la mente de Pablo y de sus servidores, de sus discípulos, de sus compañeros, no estaba exaltarse a ellos mismos, no estaba predicarse a ellos mismos, sino a Jesucristo como Señor y nuestro y vuestro Salvador y siervo. Y lo hacen por amor a Jesús, ¿no? Es importante entender que Pablo se hace a un lado, se esfuerza por no ser egocéntrico y predica a Cristo como Señor, que es lo que debemos hacer nosotros. Es un esfuerzo hacerlo. Pablo fue un siervo muy fiel a Dios, como pues cualquier carta lo indica, pero es muy interesante meditar que Pablo servía a un pueblo como Corintio, ¿no? Pablo era un fariseo, un ortodoxo, por supuesto, se ha convertido a Cristo, pero claro, él tenía la parte moral muy marcada. Imagina lo que era para Pablo servir a una iglesia como Corinto, que en su carta misma él nos da a entender que todos ellos hacían parte de un listado
de aquellos que estaban fuera del reino de Dios. Es lo que leemos en 1 Corintios 6, 9 y 11. Por supuesto, Pablo lo dice, eran algunos de vosotros, pero lo hecho es que eran así. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de los cielos? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, se acuestan, ¿no? Con varones. Ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. El punto es que dice el verso 13, esto erais algunos. Pero Pablo estaba allí para servir a este tipo de gente. Podemos ver que Pablo es muy parecido a Jesús, que se sentaba con pecadores, que hablaba con ellos, que no le escandalizaba el pecado. Era capaz de estar cerca a los débiles. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Porque fueran santificados, lavados, justificados, porque hubo un siervo de Dios que tuvo capacidad de servir a gente así, a gente como nosotros. Porque hubo un siervo de Dios que pudo predicar a aquellos que no merecían, que pudo servir a gente que no era cualificada. Y esto yo sé que nos cuesta, no nos gusta mucho, pero esto es servir. Esto fueran algunos de ustedes, los dijo Pablo. Pablo estuvo dispuesto a servir a los más débiles. Y esto es una actitud de siervo, porque solo es posible hacerlo si te humillas. Claro, si Pablo fuera como uno de ellos, no tendría que humillarse. Sí, cometió atrocidades, mataba a cristianos, ¿no? Pero en la moral, para Pablo, él no tenía claro que no había que embebedarse, que acostarse con hombres, todo eso, ¿no? Pero tuvo la capacidad de humillarse para servir. Y es necesario que tú tengas esa capacidad de humillarte para que puedas servir. La única razón por la cual no sirves no es porque no haya necesidad en la iglesia, es porque no te humillas. No te humillas. ¿Tú crees que no hay necesidad? Aunque seas de un ministerio más pequeño como Portugal, tú no puedes mirar a Madrid y decir, no, es que hay tanta gente para servir. Pero hay tanto para hacer. Falta gente. Lo vimos. ¿Cuántas profesoras había ahí dispuestas a ayudar a los niños? Pues los mismos. Siempre va a faltar, porque lo que Dios quiere es muy grande. Quiere salvar a todos. Segunda de Corintios 12, verso 15. Vamos a entender cómo Pablo estaba tan dispuesto a servir a la gente. Él dice a los corintios, yo con mayor placer gastaré lo mío, aunque yo mismo me gastare del todo por amor de vuestras almas. Gastaré lo mío. La versión en portugués dice, yo gastaré mi alma por vosotros. Aunque amándoos más sea menos amado. Pero lo que preocupaba a Pablo era servir a Dios. Y para servir a Dios con excelencia era necesario servir a los corintios. Entonces, dar también es servir. Dar de lo tuyo, dar de tu alma, dar de los recursos. Ayunar es una buena forma de humillarse, por ejemplo. Como doblar las rodillas, que ya lo mencioné, ¿no? Para tener una actitud de servicio, es necesario humillarse, es necesario incluso perder la dignidad.
Por eso, en nuestras iglesias, no importa que seas un médico, un abogado, pues puedes limpiar, te viene bien. Amén. Yo sé que eso es muchas veces es perder un poco la dignidad, ¿no? Lo que uno ha conseguido en la calle, pero es necesario. Es muy necesario humillarse. Y por supuesto, humillarse también es adorar a Dios. Y adorar a Dios es hacerlo con nuestro cuerpo. Es muy difícil entender, por ejemplo, ayer en la vigilia, cómo hubo gente que nos se ha movido con, ¿cómo es? Santiago 1, verso 2, nada. Es muy difícil. O sea, tú puedes tener problemas físicos en el cuerpo que no te permite, yo qué sé, saltar, pero algo tienes que mover algo. O sea, que sea el pie o la cabeza, ¿no? Es muy difícil creer que estás adorando a Dios si no te mueves. No, Dios sabe mi corazón. Vale, pero es que el corazón late más deprisa cuando te mueves, ¿no? Cuando estás entusiasmado. Y el tuyo está muy, muy, muy tranquilito, adorando a Dios. Adorar a Dios con nuestro cuerpo es humillarse. Es humillarse porque, claro, ya pasó algún tiempo, pero me recuerdo que la primera vez que yo vi este salón con gente estirando los brazos, yo decía, es que son todos unos locos. Yo me quedaba afuera, ¿vale? Yo no entraba. Pero bueno, ya pasó el tiempo, ya me humillé un poquito y pues uno mueve el cuerpo si está adorando a Dios, levantas las manos, inclinas la cabeza cuando estás orando, te arrodillas. Es necesario. Y claro, habrá gente que no lo puede hacer, que no se puede mover mucho. Yo, por ejemplo, yo no podía arrodillarme, me dolían las rodillas. No podía. Pero ahora ya puedo, no 3 horas, pero algo puedo, ¿no? Entonces tú tienes que saber lo que puedes hacer y humillarte como puedas, con el cuerpo, con el servicio, para que puedas realmente ser un siervo. Tú tienes que tener claro, o quiero que lo tengas claro, que no hay nada más espiritual que servir. No hay nada más espiritual que servir. Tenemos la tendencia de pensar que orar es muy espiritual, leer la Biblia es muy espiritual. No, espiritual es poner en práctica después de estar con Dios. Y poner en práctica es servir. Eso sí es como dice Jesús, ¿no? Poner en práctica mis palabras, lo que los enseño. No hay nada más espiritual, pues por una sencilla razón. Jesús lo hacía. Jesús tenía esa capacidad de servir a los demás. Yo creo que lo puedes reconocer conmigo. Las oraciones son muy distintas cuando estamos intercediendo por los demás. Cuando estamos sirviendo a los demás con nuestras oraciones. Porque cuando oramos solo para nosotros, pues son muy cortas las oraciones. O son muy cortas o son muy repetitivas. Pero cuando estamos intercediendo por los demás, se nos enciende una compasión, una misericordia. Eso es servir a los demás. Evangelizar es servir. Porque claro, yo estoy interesado en las personas. Por supuesto, usamos la ley para evangelizar, pero tiene que nacer del amor por la gente. Usamos la ley como una hacha, como una espada, buscando quebrantar los corazones, pero tiene que nacer del amor. Mira el nivel de servicio de Pablo cuando él escribe a los romanos, el 9, capítulo 9, verso 3. Conocéis a Pablo, ¿no? Bueno, no personalmente, pero lo que él dice en sus cartas. Él llega a decir, bueno, para mí todo es basura, ¿no? Con tal de conocer a Jesucristo, yo ya no sé ni siquiera si quiero estar aquí, prefiero estar en el cielo, bueno, pero si me sirve de algo estar aquí, pues me quedo aquí. Bueno, Pablo así un poquito como nosotros, ¿no? Ya no sabemos ni dónde queremos estar, pero tenemos claro que queremos agradar a Dios.
Y esta persona que tenía todo como escoria, como pérdida, para conocer a Cristo, él mirando a su pueblo, a su nación, él dice, porque deseara yo mismo ser anatema, maldito, maldición, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Esto es impresionante. Por supuesto, Pablo sabe que nada lo va a separar de Cristo. Por eso él dice, deseara, si me valiera de algo, yo estaría dispuesto a ser maldito, a ser separado de Cristo, para que Israel, mis hermanos, mi pueblo, pudiera conocer a Jesús. Si nosotros fuéramos un poquito parecidos, si nosotros estuviéramos dispuestos a perder nuestras vidas por nuestras naciones, cambiaría mucho más los lugares donde estamos. Eso me parece un nivel de servicio impresionante. Decir, prefiero estar separado de Cristo si eso va a servir para salvar a muchos más. Porque Pablo, claro, él sabía, es una vida, es una alma, pero si puedo salvar a millones, él no pensaba más de sí mismo. Eso fue lo que pensó Jesucristo en la cruz. Yo entrego mi vida por millones. Y como Pablo es un siervo de Dios, tiene el mismo sentir. Quiere servir a la gente. Servir entonces es algo divino, porque, claro, entregar tu vida por tu hijo, la gran mayoría de los padres, bueno, ya no puedo decir todos, ¿no? Porque, bueno, pero la gran mayoría diría, yo pues sufro por él, llévame a mí, ¿no? Pero entregar la vida por los que rechazan a Dios, eso es un nivel de servicio muy grande, muy divino. Entonces tú tienes que entender que todo lo que haces pensando en los demás, estás sirviendo. Si limpias pensando en los demás, estás sirviendo. Si cocinas, si estás con los niños, eso es algo súper espiritual. Súper espiritual. No es solo escuchar una prédica. Hay gente que no está escuchando porque está con nuestros niños ahora sirviendo, ¿no? ¿Te parece espiritual lo que están haciendo? Quizás no están orando, quizás están gritando con los niños ya que no paran. Pero es espiritual. Es muy necesario entender que servir a los demás es servir a Dios. Los apóstoles buscaron a 7 hombres llenos del Espíritu Santo para servir en las mesas. Y no es que no tuvieran la capacidad para predicar, porque uno lee la prédica de Esteban y es como un resumen del Antiguo Testamento, ¿no? Lo puedes leer y es impresionante. O sea, no es que Esteban no pudiera predicar, pero es muy espiritual servir a las mesas. Estar con la gente, perder su vida por la gente. Y bueno, como he mencionado, mientras estamos en la tierra, la única manera de servir a Dios es sirviendo a los hombres. Dice Primera de Juan 4, versos 19 al 21. Nosotros le amamos a Él, a Dios, porque nos ha amado primero. Se ha entregado por nosotros. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Si alguno dice, yo sirvo a Dios, pero no sirves a la gente. Y yo cuando digo la gente no es a tu familia, no es a los que tú quieres, no es a tus hijos, a tu marido, no es a los demás, a los que no te agradan muchas veces. Somos mentirosos. No tenemos capacidad de ver a Dios
en los demás. Jesús dijo, ¿no? Han servido los que tenían hambre, como si fuera yo. Los que estaban desnudos. La gente quedó sorprendida. ¿Dónde te vimos, Señor? ¿Dónde? Pues me vieran en los demás. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? O sea, Jesús nos pone entre la espada y la pared. No hay opción. O sea, no hemos visto a Dios. Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Es un mandamiento, pero es también una forma de que tú puedas servir a Dios, sirviendo a tus hermanos. Aquí en la tierra no vemos a Dios. Lo que podemos ver es un poco su gloria, ¿no? Moisés le pidió a Dios directamente, por favor, déjame ver tu gloria, ¿no? Déjame ver un poco tu gloria. Pues Dios le dejó. Hay limitaciones en la tierra para ver la gloria de Dios. Pero un día le veremos cara a cara. Es lo que nos enseña la Biblia. Los que hemos servido a los demás en la tierra. Claro, es que yo lo veo como un entrenamiento, ¿no? Porque yo pienso, pero es que los ángeles sirven mucho mejor que nosotros, a Dios y a los hombres. Pero parece que Dios cuenta con nosotros para enseñar su misericordia y decir, mira, yo te sirvo a ti porque Dios me ha servido a mí. Y mira cómo soy yo, lleno de fallas. Somos como ejemplos, ¿no? De su gracia caminando. Y Dios busca que sus siervos tengan la mirada en las personas. Y si tú y yo servimos en la tierra con esta actitud, con la humildad, queriendo ver a Dios en la vida de los demás, vamos a tener la gran recompensa de parte de Dios, que es servirle a Él por la eternidad. Si servimos a los demás. Apocalipsis 22, verso 1 y 3. Dice, y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán y verán su rostro. Y su nombre estará en sus frentes. Porque servimos a los hombres que vemos, no veíamos a Dios, pero seguíamos sirviendo. La recompensa va a ser poder servir finalmente a Dios. Muchas veces pensamos o pensábamos que ir al cielo era como jubilarse, como no hacer nada, ¿no? Como, no sé, las moradas eternas y piscina en el cielo. No sé lo que piensas, pero realmente lo que Dios busca cuando estemos con Él es que sigamos sirviendo. Pues no pasa nada, si no te gusta servir aquí, tampoco vas a servir en el cielo. Va a ser el punto más alto de la redención de los hombres, poder servir directamente a Dios. Entonces, ¿cómo estamos usando nuestras vidas? ¿Estamos sirviendo? El valor de tu vida se va a medir por cuánto has servido a los demás. ¿Qué has hecho con tu vida? ¿Qué has hecho con los talentos que Dios te dio? Que en realidad es tu vida. Cuando llegara el final de tu vida, ¿tendrás algo para entregar a Dios? ¿Queremos ser siervos de Dios por la eternidad? Tenemos que saber contestar estas preguntas en nuestra intimidad. Termino con 2 versos.
Filipenses 2, 4 a 7. Dice, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, porque es Dios, es igual a Dios, como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Este es el mismo sentir que tiene que haber en nosotros. Cuando digas, quiero ser un siervo, no pienses, quiero predicar a los demás. Piensa que quieres dar tu vida a los demás. Y pues sería genial que pudiéramos disfrutar de servir, porque sabemos que nuestro Padre se alegra cuando estamos tomando su ejemplo en el servicio. Y termino con Juan 3:30. Emma, ¿oramos por ellos antes o después de la alabanza? Ok. Esto ya ha sido mencionado 2 veces Ha sido mencionado ya 2 veces en este congreso por Carlos en su oración, cuando dijo que es necesario que, dijo Juan el Bautista, ¿no? Es necesario que Cristo crezca y que yo mengüe, y también fue mencionado por Alan, creo. Yo lo tenía ya escrito, así que entiendo que si es la tercera vez que Dios ha puesto esto en nuestro corazón, es necesario. Dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Y Juan el Bautista tenía un corazón de siervo. Anunció a Jesús, no le incomodó para nada perder discípulos para que fueran a seguir a Jesús. No le importó perder su vida para que Jesús pudiera crecer. Esa es la misma actitud que tenemos que tener nosotros. Todo lo que hacemos es para que Jesús crezca y para que mi yo pueda disminuir un poco. Así que Dios, yo te quiero dar gracias. Gracias por tu servicio hacia nosotros. Nos serviste con tu vida. Lo pusiste delante de nosotros. Nos serviste hasta la última gota de sangre. Nos sirves en el cielo porque tu palabra dice que estás intercediendo por nosotros. Y sí, es verdad, Señor, lo reconozco con mucha facilidad, que yo no merecía esa clase de servicio. Pero esta mañana me recuerdas que quizás no soy tan parecido a ti como debería. Me he concentrado con el tiempo a servirte, a separar lo espiritual de la vida cotidiana, Señor. Y ya no veo el servicio como servir a la gente en las cosas más sencillas, pero más necesarias. Y tú, Señor, tenías la capacidad de servir en todos los momentos. Tú veías que a la gente le gustaba tus congresos, tus predicaciones, pero luego vías que necesitaban comer y les servías. Señor, y nosotros queremos ser como tú. Queremos servirte, pero bien, sirviendo a la gente, viendo que es tan espiritual la predicación como es partir el pan.
Gracias porque cuentas con nosotros. Gracias, Dios, porque ves los corazones. Y aquellos que no servíamos para nada en el mundo, en tus manos podemos servir para algo. Y nos darás una recompensa tremenda: servirte directamente a ti. Y ahí, Señor, va a ser tan más fácil, porque tú nunca fallas, porque tú eres bueno siempre. Por eso no habrá dolor, por eso no habrá maldición junto a ti. Pero eso es una recompensa para los que fueran capaces de servir a los que son semejantes a nosotros. Gracias, Dios. Gracias, Dios.